Bueno, punto trabajado y punto, sí, para valorar. Al final, creo que puntuar fuera de casa en esta categoría siempre es complicado, más en un campo como el Mántico. Sí que es verdad que creo que la segunda parte hicimos méritos incluso para poder llevarnos los 3 puntos, pero y sales de ahí como entrenador un poco contrariado por no haber conseguido la victoria, pero bueno, con el paso de los días te das cuenta que es un punto para valorar y sobre todo bueno, pues para hacerlo bueno esta semana aquí en casa con una victoria. No se afronta de manera distinta por ser un derbi. Sí es verdad que bueno, los entrenadores podemos tener, incluso los jugadores, un poco más de conocimiento del rival, porque al final, bueno, pues el 70-80% de los futbolistas se conocen entre ellos, nosotros los conocemos, bueno, es un poco más sencillo o más complicado, depende de cómo se mire, analizar al rival, ¿no? Pero en ese sentido no cambia la semana de entrenamientos, la manera de enfocarla. Sabemos que el Marino está haciendo bien las cosas, es verdad que no viene en una buena dinámica, yo creo que también condicionado por las bajas que ha tenido en las últimas jornadas, pero bueno, ya hemos visto, allí la jornada 2 nos ganaron y creo que lo hicieron justamente, así que bueno, sabemos el potencial que tienen y sabemos también lo que tenemos que hacer para hacerles frente y para llevarnos el partido. Hombre, uno tiene que mirar la clasificación siempre y el Marino es el que a día de hoy marca la zona de salvación. Estamos a 5 puntos, no engaño a nadie, ganar sería una bombona de oxígeno para nosotros, para vernos ahí cerca. Creo que llevamos ya muchas jornadas en zona de descenso y sobre todo a nivel mental pues verte asomar la cabeza ayudaría, igual que no conseguir la victoria o incluso la derrota, que al final hay que ponerse en todos los escenarios porque es la realidad. Bueno, pues sería un duro golpe, pero no, ya lo he trasladado a la plantilla y quiero trasladarlo también de cara al exterior. Esto es muy largo, no nos vamos a salvar ni nos tenemos que salvar en enero, tenemos que salvarnos en mayo. La idea es ser estables, darle continuidad a las cosas que hacemos bien, que creo que las estamos haciendo estos últimos partidos. Llevamos 3 partidos sin perder, con una victoria, 2 empates. Bueno, pues creo que sería un buen día y un buen momento para darle continuidad con otra victoria. Bueno, un partido, como te comentaba, creo que el Marino es un equipo que quiere el balón, que quiere ser protagonista, que no rehuye de ello, que tiene mejores números como visitante que como local, por lo que lo hacen un equipo peligroso, un equipo que encaja poco, que está muy trabajado. Yo creo que un equipo que se nota la mano del entrenador, en este caso de Sergio, que creo que ha confeccionado una plantilla y ha conseguido bueno, que la plantilla juega lo que quiera el entrenador, que eso pues creo que es el principal mérito que puede tener un técnico y que luego aparte bueno, pues tiene futbolistas buenos, con calidad, con experiencia en la categoría y que nos va a poner las cosas difíciles. Un partido yo creo que igualado dentro de los que son los partidos de la categoría, entre dos equipos que bueno, que más allá de la clasificación creo que podemos tener objetivos parecidos, no solo este año sino años atrás, por presupuesto, por un poco por todo, ¿no? Así que espero un partido igualado que acabe decantándose para nosotros, obviamente. Sí, yo creo que es un día para venir, siempre lo digo cada vez que me preguntáis, que no me gusta pedir ni rogar a nadie, porque además conozco la afición del Unión, pero sí que creo que es el momento, es un día para venir, para animar, para apoyar y para celebrar. Esperemos cuando pite el árbitro celebrar una victoria que creo que ya toca, que creo que la merecemos y creo que nos acercaría mucho al objetivo.